Existe un concepto en el cual yo he experimentado cada vez que he querido materializar algo en mi vida, un siguiente nivel, un negocio, más dinero, sea lo que sea que tú quieras conseguir. He visto este patrón en todas las personas que sucede antes justamente de lograr y poder conseguir esa meta. El día de hoy quiero hablar de eso contigo, porque posiblemente si estás viendo este video es porque eres una persona que quiere conseguir una mejor vida, quiere conseguir un resultado, tienes una meta, sea lo que sea, ¿no? La meta, quieres ir a un lugar. Y quiero explicarte con experiencias propias lo que me ha sucedido antes justamente de yo poder materializar algo. Y con esta y con este video quiero que aprendas tú a que materialices cosas en tu vida de una manera más rápida. Porque si posiblemente estás viendo este video y te sientes estancado en la vida, sientes que no has avanzado, sientes incertidumbre acerca de a dónde vas, a dónde dirigirte, o ni siquiera tienes como la certeza o el camino claro acerca de algo, este video te va a funcionar bastante porque yo he estado justamente en esos mismos lugares en el cual posiblemente tú te encuentres y quiero decirte cómo he salido de ahí de manera exitosa. Ahora, ese concepto se basa en el miedo. Yo he aprendido que cada vez que nosotros queremos algo en la vida, casi siempre existe una creencia o un miedo que no nos permite justamente conseguir eso. Y el miedo se ve reflejado de muchísimas maneras, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar una historia, ¿no? Yo recuerdo hace ya casi 4 años, cuando yo recién me salí de casa de mi mamá, yo quería justamente salir de casa de mi madre, independizarme, ¿no? Era algo que dentro de mí era un deseo, a la par también de emprender, porque en ese momento en el cual yo te estoy hablando, que vivía en casa de mi mamá, era repartidor de comida, trabajaba pues todo el día repartiendo comida en moto, cosa que a mí no me gustaba. Lo despreciaba tanto que era tanto mi deseo de querer salir y emprender en algo que realmente quería, ¿no? Ahora, ¿cómo fue que yo pasé justamente de vivir en casa de mi madre, dependiendo de ella, y estar en un empleo que no me gustaba, a poder más ser independiente y emprender a mis 20 años? De hecho, inicié a emprender desde los 17, pero bueno, esa es la historia. Pero con 20 años el ya poderme sostener yo, ¿no? De manera responsable como un adulto, ¿no? Aquí donde entra la parte que yo te digo del miedo. Justamente yo no sabía cómo lo iba a hacer. Yo no tenía ni idea cómo poder hacerme cargo de mí mismo y con un emprendimiento. Entonces está ese miedo, ¿no? A la vez de la incertidumbre. No sé cómo lo voy a lograr. No sé cómo voy a conseguir esto. Y esto quiero que lo adaptes al escenario que tú estés viviendo en este momento. Ya sea que quieras ir a un siguiente nivel económico en tu vida, en tu negocio, que no sepas cómo vas a llegar a él, sea lo que sea que quieras conseguir, y no sepas cómo vas a llegar ahí. Es justamente este mismo proceso que vivimos todos. La incertidumbre después de eso. Cuando queremos actuar, casi siempre hay un miedo que nos paraliza. En mi caso, llevándome a ese momento, mi miedo era, es que no sé cómo voy a hacer para ganar dinero, no sé cómo voy a hacer si tengo que pagar más renta, tengo que pagar renta, tengo que hacerme cargo de mí, de mi propia comida. Era como que no sabía si realmente iba a poder, ¿no? Y obviamente que estaba ese miedo. Es evidente que yo lo tenía. Eso era en mi mente. Pero era tan fuerte la voz de mi conciencia que me decía, tienes que dar ese paso, tú confía, tú ten fe, que es aquí donde entra justamente esta parte que yo personalmente he trabajado muchísimo en los últimos 4 años. El hecho de tener fe es algo, gente, que a mí personalmente es de las herramientas más poderosas para la obtención de cualquier resultado. El hecho de tener fe. Y que tener fe se traduce en actuar hacia algo sin siquiera saber cómo se va a dar eso que tú estás buscando. Para mí es eso la fe, ¿no? De tener la confianza y la certeza de que va a llegar a ti sin saber cuándo ni cómo. Pero la fe lleva la parte de la acción. Y quiero que te quedes con esto muy importante. Cualquier cosa que tú tienes que quieras conseguir va a llevar o implícitamente una acción. Y muchas veces esta acción tiene miedo. Nos da miedo hacerla. Y es completamente normal. Pero es justamente ese miedo que, si dejas que te gane a tal punto de que tú no actúas de manera diferente o no tomas ese paso, no tomas ese riesgo, no va a cambiar nada en tu vida. Te vas a mantener absolutamente igual. Más sin embargo, después te das cuenta que si tú haces las cosas a pesar del miedo que puedas sentir, terminas obteniendo los resultados.
que fue justamente lo que yo experimenté, hablando específicamente en ese momento de mi vida, que yo decidí salirme de casa de mi mamá para, pues, vivir, ¿no? Para empezar a crecer yo, valerme por mí mismo. En ese momento no sabía cómo lo iba a hacer. Y resulta que a los 3 4 días, ¡pum!, se empiezan a llegar clientes para el emprendimiento que yo venía trabajando. O sea, suceden hechos milagrosos, inexplicables, que hoy yo, retomándolo en retrospectiva, es como, o sea, tú nunca te imaginarías que las cosas se dieran de esa manera, ¿no? Y es justamente lo que te quiero decir, que tomes esa acción que te esté frenando en este momento en el cual tengas miedo, pero muy, muy, muy dentro de ti sabes que es la acción correcta que deberías de tomar, ese rumbo de acción, y tengas fe de que va a llegar eso que tú quieres. Es un patrón que yo he visto muy común a lo largo de mi vida, que me ha llevado justamente, mira, al día de hoy vivo en esta casa mucho más grande que vivía hace un año, mucho mejor de cuando vivía en casa de mi mamá, por supuesto, ¿no? Y apenas tengo 23 años. Y es justamente porque este principio que te estoy contando es el que me ha llevado a mí a ir creciendo, tanto económicamente, tanto en mi físico, tanto en mis relaciones, tanto en todo lo que yo he querido. El hecho de tomar una acción a pesar del miedo. Y hay otro escenario en el cual yo veo también un patrón muy común en la gente que no crece, en la gente que no tiene éxito, que es que dejan que este miedo los impida de actuar o los mantiene haciendo lo mismo, actuando lo mismo, y nunca son capaces de tomar ese riesgo que te va a llevar justamente a tomar acciones diferentes que te van a dar resultados diferentes. Ese es un patrón también muy común, ¿no? Si te das cuenta, un mismo escenario, una persona, dos personas tienen miedo de hacer algo. Una persona actúa a pesar de sentir ese miedo, la otra persona no actúa y deja que las cosas pasen. Claramente, esta persona que no actúa y que deja que las cosas pasen no obtiene nuevos resultados, no obtiene aquello que desea. Y la vida hace con esta persona lo que quiera. Y está la otra persona que decide actuar a pesar de la incertidumbre, a pesar del miedo, y termina obteniendo resultados. ¿Por qué? Porque al final la acción es una representación de la fe que tú tienes acerca de algo que vas a conseguir. Entonces, cuando tú actúas y el tema de la acción quiero que lo entiendas como, ya sea que invertir en alguien, en un mentor, ya sea, eh, como yo lo hice, ¿no? El salirme de casa de mi mamá a pesar de que no sabía si al siguiente mes iba a poder pagar la renta o no. Y te voy a dar otro ejemplo más adelante acerca de esto. Pero sea la acción que tú debas de tomar en este momento, que tu conciencia te está diciendo, por eso es bien importante también la alineación de la conciencia. Y es un término que me vas a escuchar hablar bastante porque yo experimenté el hecho de alinearme a tal punto de poder estar en congruencia con mi conciencia, de poder escuchar esas ideas o esa voz que es la que me guía, que para mí es la auténtica voz de Dios, mi conciencia, lo puedes llamar tú como tú quieras. Y esto lo logramos, pues, número uno, quitando vicios, que fue lo que yo personalmente hice, ¿no? Eliminar vicios, alcohol, drogas y esto. Y otra serie de cosas que no voy a adentrarme en este tema. Pero sea cual sea la voz de tu conciencia que te esté diciendo que tomes esa acción, es justamente el rumbo de acción que tú tienes que tomar. A pesar de que tengas miedo. Y yo con este video que te está llegando en este momento, quiero que lo tomes como una señal para tomar ese paso, esa acción que has estado posponiendo o no hecho por el miedo. Quiero que tomes este video como la señal de que, ok, escuché a Manuel justamente en el momento en el cual tenía esa duda de cuál acción tomar o de que si te estaba ganando probablemente el miedo que te esté ganando en tu mente y te mantenga ahí paralizado sin accionar, no vas a llegar a ningún lado si actúas de esa manera o si dejas que el miedo te paralice. Y te lo digo porque yo he experimentado en muchas cosas. Lo he experimentado al hecho también de, por ejemplo, irme a vivir aquí o el hecho de gastar dinero en mentores o en cosas que yo sabía que tenía que invertir y que mágicamente o curiosamente, pum, me llegan más clientes a mi negocio, crezco económicamente más. O sea, yo sé que todo esto no es coincidencia porque he visto ese patrón muy común, ¿no? Quieres algo, hay un miedo que no te impide actuar, actúas a pesar del miedo, obtienes resultados. Es así de simple. Obviamente, porque vuelvo a lo mismo, la acción es la representación de tu fe. Entonces, cuando tú actúas con la fe de que estás haciendo las cosas bien, de que estás haciendo el camino correcto, siguiendo la voz de tu conciencia, no dudes en que va a llegar eso para ti. Al final, no sabemos exactamente cómo van a llegar las cosas, y te lo digo, yo, desde mi experiencia, gente que me ha
llegado a los resultados de una manera en que no tenía ni idea realmente cómo iban a llegar a mi vida. De que llegaban clientes a mí, que yo no perseguía clientes, hablando del tema del negocio, que, o sea, que ni me pasaba por la mente que podía pasar las cosas de esa manera, ¿no? Y le empieza como que encontrar curioso, te tienes a tomar curioso la vida, ¿no? De que las cosas se pueden dar literalmente de una manera tan imposible para tu lógica, pero no para Dios. ¿Sí me explico? Entonces yo he aprendido que el resultado que tú quieres puede llegarte de una forma, de mil maneras, y que nosotros no tenemos que, digamos, como cuestionar o querer o forzar algo, simplemente estar abierto a que pueda llegar de cualquier manera el resultado. Pero para eso es bien importante el hecho de tú mantenerte accionando, hasta que al final sea inevitable que el resultado que tú estés buscando, la meta que tú estás buscando llegue a tu vida. Es inevitable cuando tú te mantienes en fe, accionando, lidiando con las adversidades, porque sí, la vida son adversidades también. No te van a poner las cosas tan fácil. Si tú crees que haciendo algo y ya va a estar resuelto todo, no funciona así. También hay adversidades en la vida. Test, pruebas, fortaleza de carácter. Para mí los problemas es justamente eso, ¿no? Las pruebas, las adversidades, es porque forja un carácter más fuerte en mí que me crea en mí la persona capaz de atraer el resultado que yo quiero, ¿no? Sea un negocio, por ejemplo, vas a pasar por adversidades para poderte convertir en una persona capaz de lidiar con un negocio. Eso es lo que la gente que no tiene negocio, por ejemplo, no entiende. Que el negocio no es, una idea y pum, hago dinero. No, el negocio es aprender a lidiar con muchas cosas. Aprender a lidiar con problemas, aprender a lidiar con clientes. Entonces, en cuanto tú mejor carácter crees en ti y te conviertes en una mejor persona, va a ser más fácil sostener resultados. Te digo, llevo yo desde 2020 intentando emprender 6 años. Los últimos 4 años es los 4 años que, digamos, mejor me ha ido personalmente, desde el cual yo pude salir de casa de mi mamá, me pude ser independiente, pude tener mi auto del año, he podido viajar y muchas cosas, ¿no? Pero ahí es donde aquí entra lo interesante, que es he podido sostener el resultado y sobre todo crecer cada año. Y esto se hace solamente rompiendo miedos, volviendo al mismo punto, ¿no? Manteniéndote en la acción y ser capaz de detectar, primero, la voz de tu conciencia que dice, ve y haz esto, ve y toma este camino, habla de esta persona, invierte aquí, invierte acá. No tener el miedo a hacerlo y ser capaz de sostener esto en el tiempo. Eso es lo que a mí personalmente, gente, me ha ayudado mucho con este crecimiento personal que he tenido a mi edad y que lo voy a seguir teniendo, claramente, porque todos los días estoy accionando justamente para eso. Y es algo que yo te invito a que reflexiones lo que te estoy diciendo ahora, ¿no? ¿Qué miedo te están deteniendo al día de hoy que no te deja actuar, que no te deja tomar esa acción diferente, que no te deja cortar ese hábito? Sea lo que sea, reflexiona dentro de ti, haz introspección. Es algo que yo personalmente también uso mucho, ¿no? La introspección, el detectar en mi mente esos miedos que muchas veces se disfrazan de mucha manera. Se disfrazan de pereza, se disfrazan de incertidumbre, de pensamientos negativos, de no accionar, de procrastinar algo. Sea la manera en cómo se disfrace ese miedo, detéctalo y atácalo con la acción. Ve y acciona a pesar de que te sientas así. Pon ese grano de fe en tus acciones y verás cómo vas a ver que los resultados van a llegar a ti. Es inevitable. ¿Cómo lo sé? Porque yo lo he experimentado. Es lo que les quería compartir el de hoy en este video. Me gustaría saber qué piensas acerca de esto. Coméntalo aquí. Me gustaría saber si has experimentado esto. O qué te llevó a reflexionar justamente este video. ¿Qué es lo que te está deteniendo el día de hoy? Pónmelo aquí en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Y pues nada, gente. Los veo en un siguiente video.